cierto? ONG, digamos otras escuelas, depende de conexiones institucionales para desarrollar, por ejemplo, tareas formativas y de actualización. O sea, esa es una de las perspectivas de un licenciado. Vamos a mirar un poco más esta dimensión, que es la dimensión que nos ocupa hoy. Hay un trabajo que está en internet, que es muy interesante y que tiene el título de esa femenina. Es un trabajo de la Escuela de Valencia, que es donde yo, digamos, hice un montón de cursos, me formé, digamos, tengo una formación de posgrado también reciente. Es un trabajo que tiene 20 años, porque es del año 91, pero es un trabajo que dejó muy claro, digamos, los saberes y saber hacer de un profesor de ciencias. Entonces, si nosotros ese cuadro, digamos, resume esto que dice el título, el saber y el saber hacer, que tendría que tener un verdadero profesional en la docencia en el área de ciencias. Primero de todo, vamos a empezar por el cuadro de la izquierda inferior, conocer la materia enseñar. Si a uno le preguntara qué es lo primero que tiene que saber un profesor, es eso. Pero no es solamente, el cuadro no se refiere solamente a conocer el contenido que figura en los libros y que yo posiblemente tengo que transmitir o enseñar, sino que implica más. Implica un conocimiento profundo de la materia, de la disciplina que enseño, incluyendo, obviamente, la historia de las ciencias. O sea, teniendo en cuenta un contexto que es el contexto de descubrimiento, que tiene que ver con, digamos, los problemas que tuvieron en el origen, estas preguntas que se hicieron a aquellos científicos, a través de las cuales se generó un proceso de investigación donde se llegaron a crear estos conocimientos que hoy viven, digamos, forma parte de la cultura científica y que, digamos, de alguna forma transpuesta es el conocimiento científico que yo voy a enseñar, académico, que voy a enseñar en la escuela. O sea que conocer la materia enseñar implica mucho, o sea, implica un conocimiento propio. Después hay una cosa que es muy poco conocida, que es conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo. Referido a esto podemos decir que son ideas, comportamientos, valoraciones de sentido común, algo que nosotros aprendemos de forma irreflexiva, acrítica, desde la sola condición de ser alumnos. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestra formación en las distintas etapas académicas un montón de profesores que nos han hecho saber, sin leer de ningún libro, qué es lo que es enseñar, qué es lo que es aprender. Lo hemos visto, no lo hemos leído. Es una formación ambiental, se llama teóricamente, que uno la recibe y no se da cuenta que la está recibiendo ni que la tiene. Pero cuando nosotros nos hacen hablar de estas cosas, aparece, sale a luz y concretamente frente a la pregunta ¿qué es enseñar? ¿Qué es aprender? Nosotros tenemos respuestas, que no serán exactamente las respuestas teóricas, pero que forman un saber personal implícito que es necesario que yo lo conozca que lo tengo y que lo pueda cuestionar. O sea, que yo me pueda preguntar realmente lo que yo creo que es enseñar. ¿Es enseñar? ¿Cuáles son las concepciones que yo tengo sobre el aprendizaje? Y dentro de este saber implícito que hay que sacar a luz, están las concepciones sobre lo que yo creo que es la ciencia y enseñar ciencia, que es algo que nos interesa particularmente hoy. Entonces, esta parte, vamos a volver sobre esta parte, y bueno, y lo otro es como más habitual, y es algo, digamos, más decible, que es adquirir conocimientos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, una crítica fundamental de la enseñanza habitual que tiene que ver con lo que yo les decía recién, saber diseñar actividades, obvio me van a decir, un docente tiene que saber diseñar actividades y planificar su enseñanza, pero no alcanza con eso, tiene que saber dirigir y orientar la actividad de los alumnos, porque un conjunto de actividades preciosas que podemos sacar de los libros o de internet, a nosotros no nos da la receta o la pauta para saber qué hacer con los alumnos con esa actividad. O sea, yo voy a tener que saber dar un apoyo dialógico, voy a tener que ayudar a esos alumnos a que resuelvan las actividades que yo les propongo,
forma compartida. Y por último, y esto es una cosa que no hay ninguna duda que todos los docentes responderían de los saberes, es el saber evaluar. Fíjense que esto también implica un montón de cosas. Saber evaluar, digamos cuáles son las concepciones que tenemos sobre la evaluación, cuáles son los instrumentos, preguntarnos realmente si lo que nosotros evaluamos es un aprendizaje. ¿Qué estamos evaluando cuando evaluamos, cuando le tomamos la prueba a los alumnos? Acá, ese capítulo es un capítulo que engloba todos los otros saberes. Muy interesante. Y fíjense que, aparte de las conexiones que hay entre estos saberes entre sí, todos están conectados con el cuadro del medio, que es el referido a utilizar la investigación e innovación educativa. O sea, al profesor, en lo que es la fase docente, se le pide, esto hay un debate grande, que no es momento de decirlo, pero se le pide por lo menos saber utilizar la investigación y la innovación. Obviamente para poder innovar en su misma práctica. A un licenciado se le pide más que eso, se le pide crear conocimiento en el área de investigación. Por eso traje el cuadro, porque una cosa es ser consumidor de investigación e innovación, que ya es un paso enorme, porque la mayor parte de los profesores no es porque no quieran ni tengan tiempo, no tienen acceso muchas veces a estos resultados que están publicados en revistas especializadas. Y que si ustedes me dicen a dónde los voy a conseguir, mi respuesta clara va a ser en las universidades, en la biblioteca y en las bibliotecas que tenemos en las universidades, pero no es una cosa de acceso demasiado directo como nos gustaría todos. Entonces, ya haber avanzado y en saber utilizar lo que está hecho es importantísimo. Bueno, el licenciado tiene el desafío de crear conocimiento educativo en el área que se forma. Bueno, esto es a modo de todas formas, esto va a estar colgado en la página, está el PowerPoint, así que ustedes lo van a poder mirar de nuevo. Empezamos con el capítulo 1, ¿qué significa investigar? ¿Cómo puede caracterizarse la investigación científica? Para nosotros, particularmente yo hice muchos años de investigación en física, siempre toda mi carrera en FAMA. Entonces, si a mí me preguntan qué es lo que es investigación, yo lo asocio directamente al conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico es el resultado de la investigación educativa. Si yo tengo que unir, que ligar esas dos cosas, voy a decir, la investigación es una actividad, un proceso cuyo resultado final es el conocimiento científico que se ha creado a través de ello. Para algunos autores, investigar es un proceso por el cual fíjense el objetivo, se intenta dar respuesta a problemas científicos mediante procedimientos sistemáticos que incluyen la producción de información, la creación de información válida y confiable.